Un abrazo espiritual para cada uno de ustedes, acá su servidor Stewart Cuentero. Quiero ser honesto con cada uno y con cada una. Acá, este hombre, narrador, cuentero, actor, enamorado de todas las artes escénicas, pues ahora tiene que confesar que ha sido un fraude. ¿Por qué? Porque he contado historias que no son mías. Historias que prácticamente me atraparon hace mucho tiempo atrás cuando empecé a contar cuentos. Esas historias de otros cuenteros que me enamoraron y que a veces, me he atrevido a contarlas en grandes espacios. Y voy a contar la primera historia que dice así. Y los invito a ustedes que se conecten conmigo a estas historias, a estos cuentos que les voy a contar. Lo voy a contar en mi forma, en mi manera de contar historias. En mi memoria tengo esas historias de una forma muy diferente a como ustedes ya las conocen o como algunos de ustedes prácticamente han vivido o han escuchado estas historias. Voy a empezar con esta historia que se la escuché a un amigo que hace mucho rato no saludo, que trabajó conmigo en un espectáculo de cuentería de los cuentos africanos. Pero bueno, voy a dar el crédito. Él se llama Paul Ríos y esa historia me gustó. Me gustó hace mucho tiempo atrás. Bueno, aquí este atrevido cuentero, Stewart Cuentero, empieza esta serie de cuentos donde demuestro que he sido un fraude. Había una vez, hace mucho tiempo atrás, un hombre viejo, muy viejo, muy viejo, muy viejo, 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 muy viejo, viejo. Ese hombre viejo tenía ganas de tener un hijo. A la edad de 80 y tantos años de edad, aquel viejo decrépito se le había metido en su pequeña cabeza que tenía que tener un hijo. Quiero tener un hijo, sea como sea, voy a lograr tener un hijo. Voy a lograrlo, lo voy a lograr. Así que reunió todos sus esfuerzos y se fue donde los médicos, los expertos, los que hacía mucho tiempo venían trabajando acerca de toda esta situación de hacer que un hombre tuviera un hijo. Pero los médicos intentaron por todos los lados. Habían experimentado con diferentes hombres, pero antes con diferentes simios y no habían logrado absolutamente nada. Aquel viejo decrépito fue precisamente a donde aquellos hombres médicos y aquellos viejos, al ver al viejito arrugadito, pues no le hicieron nada. Negaron todo lo que aquel viejito quería. Ese viejo pedía: por favor, mire, ese es mi sueño. Si ustedes quieren, señores médicos, ustedes que son los científicos, yo les puedo ayudar dándoles una gran parte de mi fortuna. Mucha fortuna tengo para que ustedes me ayuden con tal de yo tener un hijo. Aquí reflexionando prácticamente, aquel hombre que lo había tenido todo, aquel viejo de 80 y tantos años de edad, lo que tenía realmente era envidia. Él tuvo de todo, pero nunca tuvo hijos así como las mujeres. Las mujeres podían tener hijos y esa era su cantaleta todos los días. Ustedes, señores científicos, deben saber que realmente a mí lo que me desespera es que las mujeres, solamente ellas, puedan tener hijos. Y yo no pude tener hijos durante todos mis años. Por eso quiero que ustedes, señores científicos, se encarguen de eso ahora mismo. Los médicos lo hicieron. Intentaron con aquel viejo. Aunque ya habían intentado, como les dije ahora, con simios y con otros hombres, se dieron cuenta que con este viejo tampoco lo iban a lograr.
El viejo había perdido gran parte de su dinero, pero aún así seguía buscando la forma de poder tener hijos como fuera. Mientras tanto, en el otro lado del mundo había un simio. ¿Cuál simio? Prácticamente era un miquito. Ese miquito. Y ese miquito estaba enjaulado junto con un león al lado. Y ese miquito aprovechaba que el león estaba enjaulado para hacerle sus juegos y sus maromas. Mientras tanto, aquel león lo miraba con odio, con esas ganas de devorárselo. En uno de esos pequeños descuidos de los cazadores, las jaulas del león y del simio de aquel pequeño mico se abrieron. El mico salió corriendo despavorido por toda la selva. Y aquel león salió corriendo detrás del mico para poderlo cazar. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, el viejo de 80 y tantos años de edad estaba tan desesperado que llegó donde había una bruja. ¿Qué es lo que quieres, viejo decrépito? Yo quiero tener un hijo, sea como sea. Se te hará realidad, pero eso sí, tienes que abrir los orificios de tu boca y de tu parte de atrás. Y aquella bruja empezó a llenar a aquel viejo de aceite de resino por la parte de la boca y por la parte de atrás. Y aquel viejo empezó a sentir que su estómago se le iba inflamando, y se le inflamaba más, y más. Y estaba tan inflamado su estómago que salió de aquel lugar donde la bruja, después de haberle pagado muy bien, salió mareado. Se fue por todo el bosque. Mareado por todo ese bosque, caminó durante varios días. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, el mico por fin estaba descansando. Ahí estaba durmiendo. Había corrido muchas horas. Y por fin ya se había desaparecido el león. Ya no lo iba a cazar. Pero en ese momento, el mico pudo sentir que aquel león estaba encima de él con sus enormes garras. El león levantó sus garras para devorárselo de una vez por todas. El mico fue tan hábil que se despertó y salió disparado otra vez por todo el bosque. Y el león detrás de él y el mico, ¡corra que corra! Mientras tanto, en el otro lado del mundo, aquel viejo no aguantó más y se acostó debajo de un árbol. El mundo le seguía dando vueltas y su estómago se le seguía inflando. Se le inflaba el estómago de una manera impresionante. Se le infló tanto el estómago que aquel mismo estómago estalló. Y todo ese aceite de resino voló por todo el árbol, por todo el tronco, llegando hasta la última copa del árbol, sin darse cuenta que en la última copa del árbol, hacía unos cuantos minutos, se había escondido un mico que le estaba huyendo a un enorme león. A ese mico le llegó todo ese aceite de resino, se lo llevó
hasta arriba, lo más arriba del cielo. Y junto con ese aceite de resino, el mico empezó a caer. Cayó al lado del viejo. Y cuando el viejo vio al mico, lo único que dijo fue en ese momento: ¡ah! Me nació feo, pero bueno. Bueno, ese fue uno de los cuentos que me enamoró hace mucho tiempo atrás. De esos cuentos que uno dice, qué rico contarlo, qué rico narrarlo de vez en cuando y uno desembalarse. El siguiente cuento, para continuar con la serie de estos cuentos, donde estoy aceptando que soy todo un fraude como cuentero. Como cuentero. Aquí viene el siguiente cuento que se lo escuché a un cuentero llamado Alex. No me acuerdo. El cuento dice así: la primera vez. Dígame quién no ha tenido su primera vez. Esa primera vez nadie la va a olvidar. Para mí esa primera vez fue lo mejor, lo más especial que le puede pasar a uno. Esa primera vez uno no está preparado. Uno quiere hacer las cosas bien, quiere quedar bien, porque eso sí, hay que quedar bien para la primera vez. Y fue ahí cuando yo decidí hacer la tarea, quedar bien, hacer las cosas como se deben hacer. Le pregunté a varios expertos a ver cómo era la situación. Y ellos me dijeron, pues eso es eso. Eso es muy fácil. Usted lo que tiene que hacer es prestar atención a lo siguiente, a lo que le voy a decir. Ellos empezaron a explicarme que la primera vez uno empieza a temblar, que a uno se le empiezan a enredar las palabras. Y aún así, aunque ha pasado mucho tiempo después de esa primera vez, a mí aún se me enredan las palabras, porque cada vez que lo hago es como si fuera la primera vez. Ellos no se equivocaron con eso. La primera vez. En la primera vez uno suda. Uno empieza a sudar por todas partes. Por todos lados. Y en la primera vez, pues obvio, uno debe tener en cuenta que primero va una mano, que va bajando despacio. Y luego esa misma mano va subiendo despacio hasta cierto lugar. Luego va la segunda mano también, haciendo su recorrido como debe ser. Y después de esas manos inquietas que se van moviendo, va una palabra. Después la otra palabra. Pero son palabras sutiles, amables. Palabras que van llegando al oído, pero van entrando y penetrando hasta lo más profundo del corazón. Y que va permitiendo que el momento sea un momento lleno de emoción. Esa primera vez la tuve que entrenar varias veces, recordando muy bien cada movimiento de las manos, recordando muy bien cómo iba a ir esa caricia, cómo iba a ir esa palabra, qué es lo que iba a decir y cómo iba a llegar el momento del acto. Esa primera vez llegó tal cual como me la había imaginado. Lo hice como me lo enseñaron mis maestros. La mano fue delicadamente pasando por todo el lugar. Y luego solté una primer palabra. Y no importó el sudor, y no importó los nervios, y no importó si me enredaba la lengua. La misma lengua se encargó de hacer lo demás. Esa primera vez no la olvido, porque fue mi primera vez que conté un cuento. Acá sigue pues los cuentos, demostrando
que soy un fraude prácticamente. Atrás de la cámara está mi hijo, Juan José Gutiérrez Granda, más conocido como Z Crafita. Él me está colaborando con este ejercicio donde estoy contando esas historias que en algunos momentos me ayudaron, me apalancaron para contar historias, para enamorarme más de la narración oral. A continuación, seguimos con esta serie donde Stewart, este servidor, Stewart Cuentero, está confesando que es todo un fraude. Este cuento que viene a continuación es el cuento de, si no me equivoco, es del cuentero Roberto Niel. Este cuento no se lo escuché precisamente a él, se lo escuché también a mi amigo Paul Ríos, que dice así. Había una vez una mujer, de esas mujeres así normalitas que viven en su apartamento así chiquitico, un apartamento de esos que parecen cáscara, no, esos apartamentos que parecen caja de fósforos. Así era el apartamento de ella. Esa señora no le gustaba salir casi. Menos mal, era una de esas señoras que desde muy joven había quedado pensionada. Fue por una de esas cosas que suceden en la vida, que tuvo un accidente laboral, entonces se quedó ahí en su apartamento. Esa mujer no le gustaba relacionarse con nada y con nadie. De hecho, casi todo lo pedía a domicilio y pedía que le dejaran las cosas en la entrada de su apartamento. A veces, de vez en cuando, contrataba a alguien para que le ayudara con sus quehaceres, pero ella mantenía encerrada. Tenía una hermana que vivía por allá en el extranjero, y esa hermana una vez le mandó una mata de esas bonitas, preciosas, encantadoras, una cosita hermosa, carajo. Esa mata a ella le gustó tanto esa mata que empezó a cuidarla así como nunca había cuidado una mata, porque ella nunca había tenido una mata, entonces empezó a cuidarla. Y miró por los tutoriales de YouTube y todo ese tipo de cosas a ver cómo se cuidaba la mata. Y el cuidado era el siguiente. Había que limpiarle la basurita que le quedaba por ahí. Había que echarle agüita poquita, ¿cierto? Y ponerla al sol. La mujer empezó a hacer todos los días esa tarea. Limpiarle las basuritas, echarle agüita y ponerla al sol. Limpiarle las basuritas, echarle agüita y ponerla al sol. La mujer tenía la gran ilusión de ver crecer esa mata, de dejar algo para esa humanidad, así fuera un árbol, para luego llegar al jardín y sembrarlo ahí para que terminara de crecer el árbol. Ella quería que esa mata creciera bastante. Así que todos los días cuidaba de ella como debía ser, así como le enseñaban los tutoriales. Limpiaba, le echaba agua y la ponía al sol. Limpiaba, le echaba agua y la ponía al sol. Limpiaba, le echaba agua y la ponía al sol. Pero resulta que esa mata no crecía, no quería crecer. La señora estaba muy preocupada por lo que sucedía. Esa mata no me quiere crecer. Yo quiero que me crezca. Así que empezó a intensificar su cuidado. Todos los días le echaba más agua, la limpiaba, la ponía al sol, le echaba más agua, la limpiaba, la ponía al sol y la limpiaba con una media así, una media así bien vieja que tenía por allá bien pecuecuda. La limpiaba, pero con esa media hacía el truco famosísimo de las señoras. A esa media le había metido un banano. Amarró muy bien la media y limpiaba la mata hoja por hoja, hoja por hoja, hoja por hoja. Todos los días, limpiando la mata hoja por hoja, hoja por hoja. Al cabo de varios meses, la mujer pudo ver que la mata no creció. La mujer, desesperada al ver que su mata no había crecido, tomó la matera, subió con esa mata hasta el último piso del edificio. Es que como no había ascensor,
entonces le tocaba caminar mucho. Y este cuento se extiende porque a la señora le tocó caminar demasiado. Cuando llegó a la cima, a la última parte del edificio, y ahí, desesperada, harta de la mata, cogió la mata y la lanzó desde el último piso. En ese momento, la mujer se dio cuenta que la matera era de plástico y la mata también.